Hola a todos, muy buenas tardes. Esta es, permiso, tengo que ahí apagar algunos elementos que todavía tenemos prendidos. Ahí sí. Ya, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes. Esta es nuestra cuarta sesión del semestre en el contexto de los seminarios de geotecnia de la Universidad de Chile, que mañana cumple 178 años. Y en el contexto de los seminarios de nuestro grupo de geotecnia, que estamos celebrando este año, nuestra cuarta invitada es la profesora Patricia Rodríguez, quien está por ahí conectada ya con nosotros, ¿cierto, Patricia? Hola, hola, ¿cómo están? Profesora, ¿cómo está? Qué gusto que esté acá con nosotros en el contexto de nuestros seminarios geotécnicos. Mucho gusto Un para mí tremendo también. placer. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Disculpa, Felipe, creo que no te escucho bien. Le, le quería hacer algunas consultas antes de Por que supuesto. partiéramos con el contenido grueso de la charla. No me Con gusto, adelante, por favor. ¿eh? Le queríamos hacer algunas consultas. Le queríamos consultar si nos puede contar un poquito sobre usted, sobre su desarrollo académico, cómo empezó, cuándo decidió hacerse ingeniera geotécnica, cuáles han sido sus estaciones académicas y qué es lo que hace el día de hoy. Bueno, qué pregunta bonita, en realidad. Bueno, me titulé como ingeniero de estructuras, ingeniero civil con especialización en estructuras, pero durante el desarrollo de la carrera, durante mis años de estudio, pues en algún momento tomé mi primer curso de geotecnia y me robó el corazón. iba hacia las estructuras y claro, simplemente lo supe, era mi área y lo sigo desde esa época. Cuando terminé de estudiar, junto hice mi primer posgrado, junto con el pregrado, uní como en esa época se podía hacer como un pack, e hice una tesis de magíster sobre suelos expansivos en ese momento, muy, bastante extensa, experimental y muy bonita. Y bueno, después de eso empecé a trabajar en algunos trabajos pequeños hasta que inicié a trabajar en una empresa de ingeniería justamente de fundaciones especiales. Estuve aproximadamente un año y medio, cerca de un año y medio allí y ingresé a la Universidad Católica de Valparaíso a trabajar como profesora full time. En el intertanto di clases, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, part-time, en conjunto con mi trabajo en empresa. Estuve varios años en la universidad como profesora full-time y durante ese periodo viajé y estuve unos 4 años fuera haciendo mi doctorado en mecánica de rocas. Luego a mi regreso estuve un tiempo más trabajando en la universidad como profesora full time justamente del área de geotecnia y en realidad en el área de ingeniería civil. No solamente desarrollamos o damos clases de cursos de geotecnia como pues usted mismo también lo debe vivir. No es solo del área de geotecnia, sino que también algunos cursos de las ciencias de ingeniería. Y después de eso, pues ingresé a Ferrara a trabajar como ingeniero de proyectos. Estoy aún en la empresa y en paralelo hago algunas clases en la Universidad Santa María, la Federico Santa María y en la Universidad Adolfo Ibáñez. Distintos cursos en paralelo con el ejercicio aquí de la profesión y creo que es una buena forma de mantener contacto de ambos mundos, la parte académica en relación a investigación y a dar clases, a tener contacto con alumnos y a tratar de generar este link entre obra o terreno o pues la ingeniería más
aplicada y la parte de investigación y teórica que también es importante. No sé si Felipe cayó su conexión o no, pero... Sí, se me había caído. Allí. Lo lamento mucho. Ahora Fui a regresa. arreglarlo rápidamente. Lo lamento. Cosas que pasan improvisando en directo. Pues no sé si se escuchó, Yeah. alcanzaste a escuchar mi respuesta, si hay alguna otra cosa que quizás valga la pena comentar. Algo más allá de la geotecnia que le guste hacer, que con lo cual, algo en lo cual algún talento, algún hobby con el cual usted pasa mucho tiempo quizás dedicando cuando no está haciendo cálculo. En general, no sé si es un hobby, pero el gran amor de mi vida, mi perrito. Tengo un perrito de raza salchicha, de los Dachshund, y con él paso bastante tiempo del que no paso calculando, entonces pues me ocupa ese tiempo y me alegra y me distrae, me saca un poco de mi ¿Cómo se mundo llama? de ingeniería. Se llama ¿Y Peludito. cómo se llama? Peludito. Saludos a Peludito. En este momento él está agobiado descansando. Sí, me imagino. Buenísimo, como todas las mascotas en verdad. Sí, Sí. pero él es hermoso y es una gran compañía. ¿Y qué otra cosa Profesora, qué me gusta? gusto. Ahí, ¿qué otras cosas? ¿En qué otras cosas le gusta invertir su tiempo? Pues en realidad cuando puedo arrancarme a algún lugar de paseo, Sí. esencialmente si puedo a algún lugar más tranquilo, por ejemplo, ir hacia el sur, donde es tan verde, tan bonito, tan lleno ¿Usted de es de flores. Santiago o del sur? Yo soy en este momento yo estoy en Viña, en Concón en realidad. Ah, perfecto, ya, entiendo. Ya, Viví en buenísimo, Santiago unos buenísimo. años, ahora hace ya varios años vivo en la quinta región y cada vez que puedo me arranco hacia el sur, a Ya, descansar un poco, pasear, conocer. Siempre es muy lindo por allí. buenísimo. Buenísimo saber un poquito más de los detalles ingenieriles, profesora. Lo que vamos a hacer ahora es que todos vamos a congelar nuestras cámaras, las vamos a llevar a negro para dejarle el escenario completamente a usted, para que nos pueda enseñar sobre y mostrar qué es lo que están haciendo con los colegas con respecto a lo que es estabilización de muros, taludes y soil nailing, anclaje y todo ese mundo tan bonito que es parte de la ingeniería geotécnica. Muchas gracias, profesora, nuevamente por estar aquí con nosotros y el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos por estar aquí. Veo en este momento 50 participantes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Espero que les guste. ¿Se está viendo correctamente? ¿Alguien me ponga un dedito para arriba para saber si se ve? Perfecto. Aquí hay un mensaje de algunas personas ya me están diciendo algo. Perfecto. Entonces, iniciemos. Ya que no podemos vernos directamente, puse ahí una representación de mi persona para iniciar la presentación y me vestí con los colores institucionales allí, figurativamente. Bueno, hoy me gustaría conversar con ustedes en una presentación bastante sencilla sobre métodos, en general un método en particular de estabilización de taludes, que es una técnica muy bonita llamada soil nailing. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Quiero dividir o enfocar esta presentación en dos grandes partes. Y vamos a iniciar con la primera preguntándonos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar soil nailing? Entonces, lo que yo considero acá es que tenemos aquí un volumen de terreno y necesitamos, por ejemplo, disponer
o construir un edificio allí. Puede ser un edificio, puede ser un camino, puede ser una casa, puede ser un mall, puede ser cualquier otra estructura que necesitemos disponer allí, pero aún existe todo este volumen de terreno. Por lo tanto, necesitamos realizar un corte de terreno allí. Y para llegar a ello, no necesariamente el suelo va a ser estable por sí mismo, y si no lo es, entonces vamos a requerir de alguna técnica de estabilización de esos taludes. Y aquí es donde nosotros podemos proponer o incorporar la técnica de soil nailing. Pues bien, aquí en el esquema yo coloqué, digamos, todos los nails, el shotcrete y la malla, digamos, todo de una única vez, pero este sistema no se construye de esa forma. Es esquemático. Por ello, para que nuestro edificio pueda tener lugar, lo que queremos hacer es hacernos algunas preguntas para iniciar. ¿En qué consiste la técnica del soil nailing? ¿Cuál es la secuencia de ejecución de esta técnica? ¿Cuándo es aplicable? Disculpen, no sé si soy yo que tengo algo de ruido o alguien quizá tenga su micrófono encendido y se genera alguna interferencia. No sé si soy solo yo. Creo que allí. Bueno, continuando. Entonces, la idea es revisar estas pequeñas preguntas sobre la secuencia de ejecución y también cuándo es aplicable esta técnica de soil nailing, porque no es la única técnica de estabilización que se puede utilizar, antes de definir algunos aspectos sobre el diseño y que ustedes y yo caminemos juntos sobre todo el proceso de desarrollo de un proyecto de diseño de soil nailing, que es la parte final, cómo abordar un proyecto de estabilización, que va a ser la segunda parte. Entonces, iniciando, ¿en qué consiste? Es una técnica nacida en los años 70, utilizada esencialmente para estabilizar taludes. El suelo es clavado o reforzado para darle mayor seguridad a las obras en las que se está trabajando a través de reforzar esta masa del suelo a través de la introducción de elementos pasivos en general a medida que se avanza la excavación, lo cual ocurre de forma descendente, desde arriba hacia abajo. Los nails o los pernos son instalados de preferencia perpendiculares a la superficie del talud y se utiliza una pantalla entre ellos, un shotcrete con malla en general. La inclinación de estos pernos depende de diversos factores. El ideal es que se instalen de esta manera, pero ya vamos a entrar en mayores detalles sobre esa ubicación. Finalmente, estos pernos se distribuyen en una grilla, digamos 2x2, 2,5 por 2,5, 1,5 por 1,5, por ejemplo, a lo largo de la superficie a estabilizar, por lo cual tenemos que definir la longitud de cada uno de los pernos, la separación en horizontal, en vertical, y también cómo va a ser la pantalla estructural que va a ir entre estos elementos para dar contención a la superficie en su conjunto. En términos de secuencia de ejecución, para llegar a este sistema estabilizado que estoy mostrando acá, necesitamos pasar por varias etapas que va desde arriba hacia abajo. Esta técnica funciona en el caso de el suelo natural o suelo que ya exista. No es que vamos a generar un relleno, sino que en un suelo natural nosotros tenemos que bajar, excavar una altura aquí del orden de 1 metro y medio, puede ser un poco más, dependiendo de las características, los parámetros resistentes de este terreno y de la inclinación del talud, entre otras cosas, para permitir disponer el equipo y ejecutar la primera línea de nails, la primera línea de pernos. Cuando ese perno ya está ejecutado, vale decir, está hecha la perforación y está inyectado el perno, alcanzado su resistencia, podemos bajar hasta un siguiente nivel, podemos colocar la malla, disculpen, colocar malla y proyectar shotcrete frente a ellos para dar continuidad al sistema de estabilización. Finalmente, cuando hemos hecho eso, podemos bajar a la siguiente etapa o a la siguiente etapa constructiva, al siguiente nivel, para repetir este proceso. Bajamos otra plataforma, colocamos el nail, se inyecta, se coloca la malla, se proyecta shotcrete y se avanza en las siguientes etapas hasta llegar al nivel final que requerimos. Vamos a colocar también un shotcrete o un hormigón adicional para dar una mejor presentación a la superficie. Esta información también la pueden revisar en esta referencia que les coloqué acá.
En términos de la secuencia de excavación, otro aspecto que puede ser importante es la excavación por tramos o por bataches, como bermas de equilibrio. ¿Y a qué me refiero? A dejar estos espacios, a medida que yo avanzo con la excavación, no abro completa una fila, no abro completa un nivel de excavación, sino que abro de manera discontinua, permitiendo al sistema obtener mejor condición de seguridad, porque no estoy abriendo todo el panel, sino que estoy permitiendo que se abran solo tramos, y cuando este sector está estabilizado y este también, entonces yo puedo abrir el terreno en este sector y continuar con mi avance. Este proceso es más demorado, pero dependiendo de las condiciones de terreno puede ser muy adecuado para asegurar la estabilidad del sistema, de la excavación durante todo el proceso. Una muestra de eso se ve aquí. De hecho, aquí se notan las bermas de seguridad justamente en una de las obras ejecutadas. Acá quería, aprovechando la idea de tener algunas imágenes o fotografías sobre la práctica, la idea es que pudiéramos complementar teoría y práctica. Les quería mostrar, por ejemplo, en imágenes de una obra en concepción, excavación en primera etapa, se han hecho alguna primera línea de pernos, se han dejado estas bermas de seguridad, y justamente a medida que avanzamos en las etapas constructivas, alcanzamos la condición final del proyecto. En este caso, con un talud importante arriba y luego una línea de contención estabilizada con nails, con soil nailing, con la técnica de soil nailing, aquí en este último tramo. El suelo se ve muy lindo y bastante estable en ese sector, por eso es que se escogió esta técnica. ¿Cuándo es aplicable? Que es justamente la pregunta que cabe después de ver esas imágenes. ¿Es siempre aplicable? Bueno, requiere, como el sistema de estabilización de soil nailing utiliza elementos pasivos, utiliza pernos en la mayoría de los casos, se requiere experimentar deformación para activar estos elementos dispuestos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema requiere deformarse para que los elementos tomen carga y entonces actúen para estabilizar el sistema. Por lo tanto, si no ocurre deformación, no se requeriría la estabilización del sistema, por lo tanto, no sería un problema. El sistema se estabilizaría por sí mismo. Ahora, la deformación para activar los pernos es muy pequeña. En etapas constructivas tiene mucha influencia en el diseño. Todas las etapas constructivas pueden llegar a controlar el diseño si es que no tenemos cuidado con la definición de las alturas, y también utilizar, por ejemplo, la técnica de los bataches o de las bermas de seguridad para evitar que las etapas constructivas controlen tanto el diseño o disminuir ese riesgo, y asegurar factores de seguridad, valga la redundancia, asegurar la seguridad, asegurar la obra durante este proceso de construcción. Se requiere de suelos con cohesión en las primeras etapas constructivas especialmente, o sea, ideal que el suelo tenga cohesión, pero las primeras etapas constructivas son bastante críticas en términos de esta técnica, porque de hecho la primera se requiere que el suelo sea estable por sí mismo hasta la colocación de la primera línea de nails. Por lo tanto, en ese aspecto es importante que el suelo tenga algo de cohesión para que no sea necesario la aplicación de esta técnica en conjunto quizás con otras técnicas para permitir bajar hasta la primera etapa constructiva. No es recomendable en caso de suelos donde el nivel freático dentro de la masa de suelo a estabilizar esté presente, o en caso de suelos que no tengan cohesión, como lo había mencionado. Y otro aspecto que no lo imposibilita, pero que hay que tener en cuenta, es la aplicación en cortes verticales. De hecho, el ejemplo que les mostré en la diapositiva anterior era un corte vertical, pero hay que tener en cuenta que bajo algunas condiciones se puede aplicar, cuando la cohesión es buena, cuando el suelo tiene buenas características, y si no, se puede dar algo de inclinación al sistema para resolver el problema. En el caso de presencia de estructuras sensibles a la deformación, pudiera ser necesario tomar alguna otra medida de control, por ejemplo, la aplicación o la consideración o la implementación de algunos anclajes activos dentro del sistema de estabilización. Pudieran alternarse o pudiera considerarse al inicio, por ejemplo, algún anclaje activo, para disminuir las deformaciones y no afectar a las estructuras vecinas. Un ejemplo de eso es esta obra en Viña del Mar, donde, si se fijan, acá se aplicó la técnica del soil nailing en todo este sector, que permite dar geometrías diversas a la superficie, adaptándose a la condición de terreno, a la geometría de este, e incluso en presencia de algunas estructuras vecinas importantes aquí. En particular,
y dada la idea de tener precaución bajo algunas condiciones, por ejemplo, en este sector de esta obra se incorporó una especie de una viga y un elemento como un micropilote o un perno más inclinado allí justamente para estabilizar este punto que sería importante dado que teníamos una estructura y un muro preexistente justo sobre ese nivel. Este tipo de técnica se puede aplicar incluso en condiciones como estas si se tienen las precauciones necesarias. ¿Cómo abordar? Después de haber pasado rápidamente por algunos aspectos de introducción, la idea es revisar con ustedes cómo abordar un proyecto de estabilización de taludes con esta técnica, el Soignier. Etapa 1, antecedentes. A partir de los antecedentes vamos a generar un modelo que trasciende a la idea de colocar los datos en un software, sino que a todo el proceso de generación del modelo, el análisis de estabilidad a partir de la modelación realizada, el diseño de los elementos de refuerzo de estabilización, las medidas de protección que se suman al diseño del refuerzo para que todo esto funcione bien como conjunto, y finalmente la entrega del proyecto para su ejecución. Los antecedentes del proyecto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, información de emplazamiento, topografía, arquitectura, la equivalencia entre la arquitectura y la topografía, la presencia no de estructuras vecinas o de estructuras subterráneas que pudieran condicionar mi diseño. Por ejemplo, y voy a utilizar esta obra o este ejemplo que me gusta bastante porque creo que grafica bien todo el desarrollo que ustedes y yo vamos a ir revisando durante esta presentación de un proyecto de Soignier. Acá se ve una fotografía, digamos, aérea de un terreno y en línea roja se destaca el contorno de este terreno, que se ve pues lleno de árboles, no se ve muy misterioso hasta que, por ejemplo, emplazamos la topografía en él. De una visita a terreno también se observaría esto, pero pues nosotros necesitamos cuantificar esta condición o estos desniveles. Emplazamos la topografía en ese terreno. Luego emplazamos la arquitectura, la coloqué aquí en azul para dar una idea del proyecto del que se trataba. Tenía pues una torre principal aquí y otra torre acá. Y adicionalmente solo pegué esta parte para no ensuciar tanto el dibujo. Los planos de cálculo, que son muy importantes para nuestro diseño, definiendo los sellos de fundación, en esencia, hasta dónde necesitamos excavar y bajo qué condiciones lo vamos a hacer. Ahora bien, una pregunta que surge, o por lo menos yo me he ido dando cuenta que es muy, muy importante, es la equivalencia entre la arquitectura y cálculo en relación a la topografía, porque esto al final nos va a indicar qué tan enterrado o tan poco enterrado está el edificio. Al final, donde definen, digamos, el 0,0 de arquitectura va a indicarnos cuánto finalmente requerimos estabilizar, qué altura, qué profundidad. En relación a esto también es importante definir las condiciones de proyectos. Estos son los antecedentes y además tenemos que definir las condiciones de nuestro proyecto. Son los espacios disponibles y también la condición temporal o permanente del proyecto. Por ejemplo, si cálculo nos indica que los empujes que, por ejemplo, recibiría este edificio en este sector son demasiado grandes para el edificio, o bien la condición de diseño sería muy restrictiva y el edificio quedaría en una condición que quizás no sería la ideal, pensando que, si se fijan, la topografía es descendente, el terreno cae desde aquí hacia allá, digamos, en esta dirección, siguiendo mi mouse, de aquí hacia allá. Por lo tanto, en este sector el edificio no estaría prácticamente nada enterrado y acá estaría muy, muy enterrado, por lo tanto quedaría en una condición descompensada. Bajo esas condiciones se puede evaluar la estabilización de forma permanente. Por otro lado, la exploración geotécnica, que es muy, muy importante, nos va a definir todo el otro aspecto de las características de diseño del proyecto, que va a ser agua, tipo de suelo y perfil estratigráfico, que condicionan mucho nuestro diseño, que junto a los antecedentes y condiciones de proyecto van a definir el resultado final. Otro aspecto importante son las estructuras vecinas. Si se fijan, por aquí hay una piscina, acá hay una casa, acá hay una calle, acá hay otra estructura, y esos aspectos, esas condicionantes se tienen en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Cada una se evalúa en particular. Voy a tomar esta parte de la topografía con arquitectura y la voy a girar
simplemente para permitir la mejor visualización o comparación de cómo se vería este proyecto en su condición final. Este es un dibujo 3D de las primeras etapas del proyecto, en que se alcanza a notar qué es lo que se quiere lograr. En esencia es como si hubiésemos hecho la excavación aquí para dar cabida al proyecto final, y acá también, cortando el terreno en ciertas formas para dar origen al terreno, y entonces aquí podemos ver las áreas o los sectores de estabilización que se requiere realizar. Para ello, vamos a pasar a la etapa 2, la generación del modelo. Acá muestro un corte, una sección transversal de arquitectura, que también a cálculo, para poder definir nuestro modelo, uno de nuestros modelos. Acá en línea roja yo he delineado el contorno que necesitamos estabilizar para dar cabida al edificio, y entonces eso nos va a indicar la inclinación del talud, la altura y las posibles bermas que tuviéramos o no la posibilidad de incorporar en el diseño. Por otro lado, nuestro modelo estratigráfico va a incorporar la distribución y disposición de los estratos, los parámetros geotécnicos que aquí yo esquemáticamente he colocado en distintos colores a los distintos estratos, y la presencia o no, y el trazado si es que existe, del nivel freático. A partir de ello, vamos a definir nuestra geometría de diseño, y por otro lado tenemos que definir cuáles son las solicitaciones sobre nuestro corte o nuestro sistema de estabilización. El sismo de diseño, las sobrecargas, cargas muertas, cargas vivas, y la condición de temporal o permanente, que también va a definir los factores de seguridad y la condición de estabilización, además de algunas condiciones de ejecución que también son distintas en el caso de temporal o permanente. Los modos de falla en la masa de suelo también son parte de nuestra evaluación. En el caso de falla, en el caso de análisis, tenemos que revisar principalmente la falla global, y en algunos casos en particular se puede conformar muro, es decir, que se genere un único bloque de estabilización, y él también tiene que ser revisado en términos de deslizamiento, volcamiento y capacidad de soporte. Acá les muestro algunas imágenes con las distintas situaciones o condiciones de falla que se pudieran producir. Una falla de talud, justamente por esta línea segmentada naranja, una falla mayor que incluya la base de este sistema, que también debe ser revisada, o quizás la presencia de un suelo más blando, tal que esta zona se vea estabilizada, pero justo en la base el sistema no tenga suficiente capacidad, y entonces podríamos tener problemas de capacidad de soporte. Por otro lado, si existiera una capa particularmente blanda justo abajo, pudiera producirse algún problema de deslizamiento del sistema justamente sobre ese elemento que se encuentra allí. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es el que se ve acá. Aquí yo coloqué diversos cortes de terreno, pero en este caso también vale la pena tener en cuenta que si tenemos cortes aterrazados o con bermas entre medio, también debemos considerar no solo la evaluación de las superficies de falla locales, sino que también la condición de falla global, porque este sistema debe ser estable en etapas constructivas, en condición local y también en condición global. En términos de métodos de análisis podemos considerar como dos grandes grupos: análisis por equilibrio límite o análisis por elementos finitos. Es más común, más utilizado el análisis por equilibrio límite porque es más rápido de trabajar. Disculpe. Es más rápido de trabajar, y con él vamos a obtener, en efecto, por definición, un factor de seguridad. Sin embargo, me entró algo el ojito. Sin embargo, en el caso de los elementos finitos podemos obtener información que los análisis de equilibrio límite no nos proveen, que son el análisis de deformaciones. En el caso de elementos finitos nosotros podemos incorporar aspectos como los parámetros resistentes y también de deformación del suelo para obtener un perfil de deformaciones asociado. Sin embargo, en elementos finitos nosotros no vamos a definir directamente un factor de seguridad, sino que vamos a tener que utilizar estrategias para obtener una especie de factor de seguridad equivalente. En algunos casos se pueden utilizar, y si se dispone de todos los parámetros necesarios para hacer una modelación de elementos finitos, pues cabe la posibilidad de realizarlo, y es bastante adecuado. Pero hay que tener en cuenta que necesitamos de una cantidad importante de información fiable para incorporar en esos diseños. Acá lo que quería compartir con ustedes es un pequeño video
que de hecho quiero adelantarlo un poquito solo para que puedan ver. Es un video que está circulando por internet de un talud que ocurrió, esta situación ocurrió en Colombia, desde fuera de Chile. El objetivo del video es simplemente, más bien académico, tratar de representar qué cosas pueden ocurrir si es que no somos cuidadosos en el diseño de los sistemas de estabilización. No solo en un soy negro, en cualquier sistema de estabilización, cualquier diseño es necesario y es muy importante seguir una serie de etapas, una serie de cuidar, una serie de aspectos que son importantes para el diseño. Y en caso que no lo hagamos, nos puede ocurrir algo como esto. Ahora, no es con el objetivo de asustar a nadie, es simplemente un ejemplo que encontré circulando por internet y, como les decía, meramente académico, mostrar para buscar enfatizar que es importante seguir una serie de pasos para el desarrollo de sistemas de estabilización que sean realmente, que sean seguros, y se puede hacer. Se ha hecho mucho y funciona muy, muy bien. En relación a eso, el análisis de estabilidad, entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí? Por ejemplo, en esas dos imágenes yo representé una de las secciones tipo del proyecto que les estaba mencionando hace un momento, donde empalmé topografía, cálculo y arquitectura, y representé la estratigrafía aquí con distintos colores. En particular, ¿qué me gusta hacer? Iniciar, antes de disponer todos los pernos, estas figuras que se ven aquí corresponderían a una superficie de falla. Y antes, si ustedes se fijan acá, no hay ningún perno, porque antes de iniciar el diseño de pernos me parece una buena idea saber de qué orden es la necesidad de estabilización. O sea, cuánta fuerza es necesaria aplicar para compensar o para estabilizar este corte de terreno, ya que todo este volumen de suelo ha sido retirado. Entonces, ese 1600 que se ve aquí correspondería en este caso, en ese ejemplo en particular, a un nivel a una fuerza estabilizadora necesaria para justamente poder llevar este sistema a una condición segura, estable, suficientemente estable. Entonces, luego de aplicar esta fuerza estabilizadora, yo puedo hacerme una idea, un orden de magnitud de cuántos pernos podría necesitar e inicio con la distribución de estos pernos, revisando el largo y la capacidad de ellos. E incorporando también en el diseño la modelación de las etapas constructivas. Acá les estoy mostrando otro corte de arquitectura, justamente lo di vuelta aquí simplemente para poder reflejar, digamos, en esta figura, el modelo que se llevó a cabo. Digamos, lo pegué allí para representar mejor o para dejar más claro cómo es que este contorno fue llevado a un modelo, un software de análisis de equilibrio límite, justamente para dar origen, desde la condición de arquitecto, desde el modelo, dar origen a nuestros planos, a una sección típica de diseño para entregar a obra que se pueda ejecutar. Acá sí, ya están definidos los pernos o bien los anclajes, si es que, como les comentaba antes, era necesario por alguna restricción o condición de deformación que imponga el proyecto o los vecinos, se pueden incorporar también líneas de pernos. En relación a los pernos, también tenemos que evaluar el diseño de este elemento por sí mismo, como elemento que forma parte del sistema de contención y como elemento en sí mismo porque también tiene sus propios modos de falla, a través de la fricción de la interfaz suelo-lechada y la capacidad estructural del nail propiamente tal. Vamos a definir tipo de refuerzo, qué perno vamos a utilizar, el sistema de perforación, según si son autoperforantes o bien con martillo de fondo, con qué sistema vamos a utilizar para perforar, porque eso también va a definir el diámetro de la perforación y va a influenciar en la fricción interfaz suelo-lechada. Acá tenemos, por ejemplo, unos esquemitas que hablan sobre la pérdida de resistencia, digamos, del elemento estructural, falla por tracción del perno, o bien falla a través de la interfaz suelo-lechada. Otro aspecto importante que quería mostrar acá son algunos esquemas que están acá en el Federal Highway sobre las potenciales superficies de falla. ¿Y por qué es importante? Porque aquí muestra las etapas constructivas. No solo debemos verificar y estar seguros que el perno funciona en la etapa final de excavación, sino que tenemos que revisar todo el proceso hasta alcanzar la condición final. Por lo tanto, las etapas constructivas también tienen sus correspondientes verificaciones de superficies de falla y también las correspondientes cargas asociadas al sistema.
Acá se ve una fotografía justamente de la ejecución del perno en una de las primeras etapas constructivas. Por otro lado, quería mostrar aquí una sección justamente de un perno, donde podemos ver la zona aquí del perno mismo y la zona de la inyección de lechada, donde el bulbo o la interfaz solo lechada se produce justamente en este borde. Justamente en este borde. Y ese diámetro va a depender del diámetro de la perforación y también del tipo de suelo. La lechada del grout tiene como objetivo transferir las tensiones de corte entre el suelo y el nail, porque finalmente el sistema va a funcionar como un todo. El sistema va a tender a deformarse, a inclinarse o a deformarse. Eso va a inducir una deformación también en la pantalla de shotcrete, que la transfiere, en esta pantalla de shotcrete, que la transfiere a los pernos, y esos pernos a su vez la van a transferir a través de las tensiones de corte suelo-nail hacia el suelo, fuera de la zona de falla. Por eso es importante que los pernos tengan al menos, para que den el factor de seguridad adecuado, queden fuera de la zona de falla. Otro aspecto importante es proveer protección contra la corrosión, aunque no es la única medida, alguna medida se tiene que tomar para proveer de protección a estos pernos, principalmente cuando se trata de condición permanente. Acá, de hecho, les coloqué una fotografía de una obra muy bonita, en la que en particular tengo afinidad, porque justamente se trataba de un perfil de maicillo que terminó en la parte final justamente hacia la interfaz con roca, con una roca muy fracturada. Aún no era la roca sana, pero era hacia la interfaz con roca, por lo tanto se veía muy bonito en Zoom. Otro aspecto importante que les quería mencionar aquí es la distribución, digamos, de los esfuerzos a lo largo del perno, que justamente tienen que ver con el cruce con la superficie de falla. No necesariamente la fuerza máxima en el perno, en la interfaz, se desarrolla en la cabeza del perno, sino que se va desarrollando a medida que las distintas etapas constructivas se producen, y en general ocurre el máximo probablemente donde se intersecta con la superficie de falla, con la superficie de falla crítica. Y eso induce tracción en los nails. Como les mencionaba hace un momento, el sistema tiende a deformarse hacia acá, en esta dirección, y a perder estabilidad en esa dirección, y cuando eso ocurre se genera deformación acá que induce tracción en los pernos. Por ello es que la inclinación de estos pernos también es importante. Si yo lo coloco muy inclinado, lo que voy a hacer es estar favoreciendo el trabajo del perno al corte más que a la tracción. Y lo que nosotros deseamos es hacer este perno trabajar en la condición que le es más favorable, que es justamente la tracción, y donde funciona mejor. Importante es que haya una cantidad aquí de perno que esté fuera de la zona de falla, para que pueda ser transferida esa fuerza que el shotcrete traspasa a los pernos, y los pernos a través de la interfaz pueda ser traspasada al suelo que se encuentra en condición estable, fuera de la superficie de falla. Por otro lado, además del diseño de los pernos, tenemos que diseñar el refuerzo, la pantalla de shotcrete con malla que da continuidad al sistema y que ayuda a transferir la deformación, que traduce la deformación en fuerza. Nuestra pantalla tiene que ser por lo menos revisada en flexión y en punzonamiento, para lo cual es importante definir las propiedades del hormigón, acero en relación a una malla, o bien barras. Y es importante también tener en cuenta que tanto aquí como cualquier otro diseño de hormigón es necesario revisar los empalmes de armaduras para que funcionen adecuadamente en su longitud de desarrollo. Por otro lado, en términos de la conexión, se incorpora la verificación de la falla de la placa de conexión y los sistemas de conexión de las barras, que no vienen en tamaños infinitos, digamos, vienen en ciertos tamaños definidos, pueden ser de a 3 metros, por lo tanto, si yo requiero disponer pernos de más de 3 metros, que es muy usual, entonces tengo que empalmar o conectar estos pernos con estos manquitos. Las tuercas y la placa se utilizan justamente para apoyar el sistema de conexión contra la superficie del terreno, del shotcrete, para transferir toda la carga, que es toda la deformación, y transferirla como carga. En este caso se tiene que revisar la falla por flexión y también por punzonamiento. Justamente aquí, en resumen, buscamos estabilizar el terreno entre anclajes pasivos y buscamos proteger contra la erosión también el terreno, la superficie del terreno, que
los pernos no pueden hacer. Los pernos son elementos discretos que vamos a colocar en ciertos puntos, en una grilla en el terreno, por lo tanto es el shotcrete con la malla la que va a proteger superficialmente contra la erosión. Y como lo mencionaba antes, su diseño tiene que ser tal que sea capaz de resistir las fuerzas del suelo y la tensión en la cabeza de los nails. De otra manera, no va a transferir adecuadamente y el sistema va a perder su objetivo. En la etapa 5, luego que hayamos hecho todo el diseño, hayamos definido la grilla, el tipo de perno, el largo de ellos, el espesor de shotcrete, el tipo de malla, los empalmes, el tipo de placa, tuerca, etc. Todo ello va a funcionar en la medida en que también se ejecute de adecuada forma y que se tengan en cuenta algunas medidas de protección. Por ejemplo, la protección contra la corrosión, incorporar un espesor de sacrificio o un recubrimiento con la leche de cemento justamente para proteger el acero del externo, digamos del exterior, me refiero al suelo circundante, o un revestimiento superficial o algún otro sistema que permita evitar que este elemento pierda sección y por tanto deje de funcionar en la forma en la que estaba considerado y diseñado. Por otro lado, en términos de la consideración de agua que puede ocurrir, si el suelo es suficientemente bueno y hay algún escurrimiento, algún flujo de agua, por ejemplo, a través de la infiltración de aguas lluvias, que no podemos evitar, pues ese pequeño escurrimiento, la idea es que este sistema tenga drenes o barbacanas que permitan justamente que agua que se pudiera acumular detrás del sistema de estabilización pueda escurrir, drenar hacia afuera del sistema de estabilización sin que se acumule detrás empuje hidrostático para el cual no estemos diseñados y que además fuerza o induce sobrecarga sobre todo el sistema. Acá de hecho se ven las barbacanas en azul y esta es una fotografía más de cerca, justamente esa obra de la que les comentaba que se veía la transición hacia roca, en realidad en el perfil de Maicillo, y por eso pues tomé esa fotografía donde se ve uno de los pernos y las barbacanas. Finalmente, luego de todo este diseño, todo este proceso tan bonito, se tiene que llevar esta información de una manera que sea legible, que sea entendible y que se pueda desarrollar adecuadamente en obra. Por lo tanto, lo tenemos que traspasar a planos y especificaciones técnicas, definir plantas, cortes, elevaciones, también definir tolerancias constructivas para poder ejecutar esta obra, procedimientos de aceptación, certificados de calidad, métodos y diámetros de perforación, uso o no de revestimiento, especificaciones de lechadas, empalmes, etc. Qué tipo de acero, qué tipo de shot, qué tipo de hormigón, qué tipo de acero de los pernos también, no solo de la malla. Y por ejemplo les puse aquí algunas tablas del Federal Highway sobre tolerancias constructivas para shotcrete, tolerancias en relación a la procedencia del hormigón y algunas condiciones también para la frecuencia del muestreo, que les coloqué aquí de las normas españolas. Cuando no existe una norma chilena, para poder desarrollar alguna de las prácticas, pues tenemos que tomar un buen criterio en relación a normativa reconocida extranjera, en caso que no exista una normativa chilena para ello. Por aquí algunas recomendaciones sobre la lechada de inyección, la de perforación y las condiciones de resistencia mínima para inducir carga en el perno, para que podamos descender a la siguiente etapa constructiva. Las relaciones agua y cemento, para el caso de pernos autoperforantes, y la idea es que tengan condiciones adecuadas de durabilidad y de resistencia. También, la cabeza del perno, la placa y tuerca debe estar protegida contra la corrosión en caso de estructuras permanentes. La idea es que este elemento, que es justamente de acero, si va a estar en condición permanente allí, tiene que estar protegido de la intemperie porque pues, de otra forma se va a oxidar y si la corrosión actúa en la cabeza del perno o en la parte externa del perno o de la placa, el sistema va a tener un punto de esta cadena que no va a funcionar, entonces el sistema como su conjunto no va a funcionar de acuerdo a lo proyectado. Aquí en estas imágenes me gustaría mostrar como en general el proyecto de ejemplo que les había dado, en realidad cómo se ve traspasado a planos un proyecto como este.
el dibujo de los pernos, las distintas secciones, la definición de los anclajes o de los pernos, la definición de barbacanas, la consideración de los ataches, el traspaso al final de todas estas informaciones de diseño, de todos estos detalles del diseño que son importantes y que pueden condicionar la ejecución de la obra, la inclinación de los taludes, etc. Para ello la topografía es trascendental. Acá les muestro de hecho las vistas en elevación que se utilizan mucho en obras justamente para ir definiendo cuáles van a ser los puntos donde coloquen cada uno de los pernos. Acá este proyecto tenía una topografía compleja, una ejecución compleja, pero a partir de todo este set de planos y también de procesos de monitoreo y de supervisión, se puede desarrollar una obra perfectamente y en perfectas condiciones. Y aquí les muestro pues una fotografía de justamente cómo se ve la obra, no sé si no es terminada completamente, pero bastante avanzada. Es como el fin de nuestro proceso, digamos, llevar todos los detalles de diseño a plano y que luego esos planos se vean en una obra. No sé ustedes, pero al menos a mí era de las partes que más me emocionaba, era lograr algo que, o sea, crear a partir de la nada y que lo que uno proyectó, digamos, en un modelo, en un cuaderno, hizo unas rayas, unas líneas, lo traspasó a planos y que luego exista y se pueda ver así de bonito, a mí al menos me da ilusión. Aquí les muestro otra foto, justamente uno de los sectores del sistema, se ven acá los pernos, se ven los anclajes en algunos sectores, justamente en estos sectores de escalón de la obra, distintas vistas, si se fijan acá, la geometría del proyecto era bastante compleja, pero el suelo es muy competente también, eso ayuda en el proceso muchísimo. Acá de hecho me subí por otro sector y tomé unas vistas para mostrarles justamente este sector. Algo importante a tener en cuenta es que en realidad este sistema se puede aplicar incluso si es que hay estructuras vecinas sensibles allí, cerca, no solo si es que no las hay, porque si se toman las precauciones necesarias, se toma el cuidado necesario, se pueden instalar puntos de monitoreo, como de hecho en esta obra se hizo, se puede revisar y se puede mantener esta condición estable y esta estructura o cualquier otra no verse afectada por efecto de una excavación adicional para construcción de otra estructura. Esta es la misma imagen, acá también había unos flujos de agua, por lo tanto las barbacanas tenían que funcionar justamente para sacar esa agua de detrás del sistema de contención hacia afuera para evitar que se generen condiciones distintas de las que se diseñaron. En esta imagen aquí les coloqué un segundo que no lo logro ver. Ahí. Un pequeño video de la obra que se tomó hace un tiempo atrás, justamente tratando de mostrarles un poco mejor la idea de cómo se veía esa obra. Y este es otro pequeño video más de zoom de este sector, donde allí se ven unos micropilotes, pero bueno, ese será tema de otra charla, de otra presentación, otro tema muy bonito que quizás en el futuro ustedes quieran también revisar. Finalmente, les dejo ahí algunas referencias justamente sobre este tema del soil nailing, que es muy, muy bonito, muy interesante y muy útil y aplicable en diversas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Rodríguez. Fue una charla realmente instructiva, muy, muy claro todo, muy bonito proyecto. El contenido es, a mí al menos, obviamente hablo de una perspectiva personal, a mí me encanta este tema, lo encuentro súper fascinante. Espero que a los asistentes también les haya parecido muy fascinante. Nosotros estamos tanto en Zoom como en Facebook. Entonces, el número de personas presenciando y aprendiendo de usted, profesora, son varios. Es alto, mejor dicho. Sí,
Yo acá logro ver, claro, 57, pero pues... Tenemos una gran asistencia. mucho. Tenemos una gran asistencia. Qué maravilla. Qué Un gusto. tema muy, muy interesante. Me encantaría hacer un montón de preguntas, pero me gustaría que primero abriéramos la posibilidad de hacer preguntas a los asistentes, tanto vía Facebook como por acá por Zoom. En caso que alguien se anime, ahí Gustavo y Felipe, quienes No. moderan esta sesión. Felipe, por favor, adelante. Patricia, ¿se escucha bien? Se escucha bien. En Facebook Live tenemos hartos saludos desde Costa Rica también, desde Loja, Gracias. Ecuador, de un alumno suyo, creo, Felipe González, dice los mejores recuerdos de la profesora Patricia. Fue Excelente alumno profesora. mío de la PUC así es. Mucha Y salud para él también. Entre tantos comentarios también tenemos algunas consultas que le hacen por Facebook Live. Intentaré responder. Felipe DB, que pregunta si existe algún problema o desventaja con el uso de pernos galvanizados para soil nail. O sea, que el no uso del perno galvanizado, porque la idea es que se utilicen galvanizados. El ideal es que se pudieran utilizar galvanizados porque van a estar colocados al interior del suelo. Ya, profesor. Tenemos más preguntas también en el Facebook Live, también de Felipe DB. Pregunta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para excavar cuando se trabaja con bermas de equilibrio para que obtengan la resistencia necesaria? Que se pueda ensayar la lechada, así como cuando se hace en obra, digamos pilas o muros, etcétera, se puede tomar esa lechada y hasta que se pueden tomar muestras, digamos, de la misma lechada para evaluar la resistencia y que alcance lo suficiente para poder bajar. Tiene que alcanzar un mínimo, digamos, no el total, pero un mínimo para poder bajar. Tenemos otra pregunta también de Luis Fernando Zambrana, que pregunta cuál es la diferencia entre usar pernos o micropilotes para reforzar el suelo. El concepto de micropilote se utiliza quizás más pensado, más visto para el caso de, por ejemplo, refuerzo de fundaciones, pero en esencia puede ser el mismo elemento utilizado como perno o como micropilote. El micropilote está pensado quizás para trabajar en tracción, en compresión o dependiendo para apoyar o para reforzar o para transferir cargas en profundidad en fundaciones. Y cuando lo utilizamos en este formato, digamos, para estabilizar, le llamamos swing. Tenemos más preguntas en el Facebook Live. Felipe DB, vuelve a consultar. Ay, no lo convencí con mi respuesta. No, sí, absolutamente. Son preguntas que han ido haciendo a lo largo de la charla que las recopilamos para... pregunta si usted recomienda instalar drenes californianos en un muro de terrazas tipo soil nailing. En terrazas, perdón, tipo soil nailing. O sea, se recomienda utilizar drenes. En general se recomienda utilizar drenes para evitar que cualquier infiltración de agua lluvia o de cualquier otra agua, quizás hasta una napa colgada, por ejemplo, puede influenciar a la intubación en su conjunto. Todo el flujo de agua que pudiera generar un empuje por sobre lo que se consideró en el diseño debería ser retirado y encauzado en cualquier sistema de estabilización. Tenemos, en verdad, casi todas las preguntas son de Facebook Live. Por lo mismo invitamos a los participantes de Zoom que dejen sus consultas en el chat o si alguien quiere realizar la pregunta activando su micrófono es bienvenido también. Siguiendo, tenemos una consulta de David Donoso que pregunta ¿en qué condiciones se desarrolla esa especie de muro de contención de la que se habló al principio? Estoy tratando de entender la pregunta, un segundo. ¿En qué condiciones se desarrolla el muro de contención del que se habló al comienzo? No sé si tú, Felipe, o alguno de ustedes, quizás me puedan ayudar a entender a cuál muro se referirá. Quizás el que hablé del edificio bien, en que coloqué un perno en la base. Imagino Si que nos puede pudiera... ser eso. O sea, quizás bajo qué condiciones, pues en realidad tiene que ver con la condición de terreno. En ese caso, si es que lo que se requería era controlar las deformaciones y evitar que
que ese muro preexistente, un muro de mampostería que existía ya, tuviera volcamiento, tuviera giro, tuviera descenso, cualquier movimiento, justamente porque se iba a excavar justo a ras de él y hacia abajo. Entonces, bajo qué condiciones se colocó una viga, como una viga de amarre, y sobre ella se ancló. Por lo tanto, de esa manera actuó justamente, como linkeando con la pregunta anterior, se utilizó una especie de perno, pero en realidad más actuó como un micropilote inclinado para transferir cargas en vertical en profundidad, de manera que este muro se mantuviera estable frente a la condición de excavación por debajo de su cota de sello, digamos. Muchas gracias por la respuesta. Felipe de Oe vuelve a preguntar y dice que, bueno, su pregunta es si las instalaciones de los drenes y o barbacanas es mediante el mismo sistema que los pernos de anclaje. Hasta donde yo entiendo, los drenes bueno, las barbacanas se insertan, digamos, a presionar en el interior, y los drenes con una perforación. No necesariamente, o sea, pudiera considerarse semejante si es que pensamos en un perno que no es autoperforante. También requiere una perforación y luego se inserta. En ese sentido, sí. Si es que pensamos en un perno autoperforante, el solito perfora o sea, el mismo perno se utiliza con un bit para generar la perforación y la inyección. En ese caso no sería necesariamente igual. También tenemos una pregunta de Sebastián Cerda, que va enfocada en el diseño a partir de elementos finitos. ¿Qué tipo de cálculo se utiliza y se utilizan según criterio para evaluar las deformaciones en servicio? El criterio, o sea, en realidad las deformaciones en servicio pueden tener que ver simplemente con lo que se requiere para no afectar a las estructuras vecinas. O sea, se puede considerar algún criterio, alguna tolerancia en relación a lo que el sistema o lo que los vecinos requieren para no dañar las estructuras alrededor. Ahora, en términos de la modelación, se utiliza como una modelación tradicional, para lo cual se requieren los parámetros, las constitutivas, digamos, definición de las constitutivas del terreno y evaluación no solo de las fuerzas, sino que también de los niveles de deformación, a partir de lo cual nosotros vamos a ir observando en el modelo de elementos finitos las líneas de flujo, que en realidad son las líneas de deformación del sistema. Y a partir de una especie de minoración de los parámetros resistentes, vamos a obtener no es lo mismo, pero una especie de equivalente de factor de seguridad. Muchas gracias. Tenemos más preguntas del Facebook Live, pero aprovechando que tenemos una en el chat de aquí de Zoom, la vamos a adelantar. Fernando Figueroa pregunta: ¿cuáles son los tiempos de un proyecto como el que se mostró en la presentación, desde la recepción de antecedentes hasta la entrega de planos aprobados para construcción? ¡Qué pregunta difícil! Bueno, en realidad un proyecto, si uno tiene una dedicación exclusiva, pudiera demorar menos, pero en general pensaría que en un proyecto tal que se entregue una primera versión, porque los aptos para construcción tienen un periodo adicional que no necesariamente depende de la misma oficina, pero hasta la emisión de una primera versión de proyecto podría ser un par de semanas. Desde que recibimos todos los antecedentes y podemos tomar el proyecto, diseñarlo, llevarlo a planos y eso, pero eso sería una primera versión. Se entrega al cliente, el cliente puede tener alguna observación, algún comentario, algún requerimiento, algún cambio, y entonces ahí podría haber una adicional de tiempo para la revisión de ese plan y pasar apto para construcción. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de David Donoso, que es cortita. Pregunta: ¿cómo se aplican soil nails para reforzar taludes existentes? Se puede aplicar de la misma manera, solo que se puede aplicar la técnica, solo que ya no cabe la evaluación de etapas constructivas, porque pues el talud ya se encuentra en su totalidad excavado, a menos que quizá haya que reperfilarlo o tenderlo un poco para alcanzar la condición de estabilidad. Y en términos de ejecución, dependiendo de la altura del talud, se requiere de estas máquinas que son telescópicas, digamos, para que alguien pueda acceder en altura a ejecutar los pernos en altura también. Y se puede hacer incluso con estructuras existentes que puedan estar dañadas, también se puede aplicar esta técnica para estabilizar. Luis Fernando Zambrana pregunta si recomiendo usar el software Plaxis para modelar problemas complejos de estabilidad de taludes.
Pues en realidad yo no estoy a favor o en contra de ningún software en particular. De hecho, yo soy más dada al uso que se le da al software que a uno en particular, uno por sobre otro. Todos tienen sus beneficios, sus cosas buenas y sus cosas malas, y en realidad la mayor complejidad, esta opinión personal que yo veo, es en el input para el software, es decir, todos los parámetros que las constitutivas requieren para hacer la modelación. Y esa parte es la más importante, porque si no contamos con, vamos a aplicar una constitutiva súper compleja que se ajusta perfecto al suelo, pero esa constitutiva requiere de 15 parámetros y yo tengo que suponer 14 y sé uno, es mejor quizás acotar e ir a una constitutiva que pudiera ser un poco menos compleja, para la cual yo tenga un set de parámetros más confiables, de manera que la modelación me entregue un resultado que yo pueda utilizar y que sea más confiable. Disculpen. Tenemos otra pregunta también en Facebook Live de Cristian Vázquez, que pregunta si tiene alguna importancia la distribución en 3 bolillos de los pernos o no es relevante. Se puede utilizar también. En realidad puede tener relevancia, podemos utilizarlo en algunos casos. Por ejemplo, a mí me parece una buena idea cuando se trata de quizás una única línea de pernos, cuando es muy cortito, también en pilas pasa, de manera que el shotcrete que está puesto en esto como pantalla entre ellos no acabe pivoteando, porque si queda la misma línea de pernos en todos, este shotcrete puede quedar como pivoteando, como medio en el aire. Entonces, en ese sentido, sería bueno quizás incorporar los pernos en una distribución un poco como 3 bolillos, de manera que yo pueda apoyar el shotcrete de buena forma y formar, como, digamos, cerrar el ciclo. Y también se puede utilizar en mayores alturas, y hay que tener simplemente la consideración del diseño de las distancias entre los distintos puntos de los nails, para la verificación del shotcrete, porque al final es una especie de losa que tiene que ser verificada en términos de esfuerzo según los puntos en los que está apoyada. Luego tenemos una pregunta un poco más larga de César Antonio Caño Suárez, que bueno, comienza agradeciendo por la presentación, dice que se nota la pasión por su trabajo y añade 3 preguntas. Dice, ¿qué ensayos del suelo se necesitan para alimentar el modelo de estos muros? Esa es la primera pregunta. Qué buena pregunta. Todo lo que podamos. O sea, en realidad para alimentar un modelo de los que yo mostré, por ejemplo, del equilibrio límite, en general requerimos cohesión, fricción del suelo, si hablamos de suelo, digamos, y aceptamos válido el criterio de Molko, ¿no? Consideramos necesario cohesión, fricción y gamma en condición de húmeda y gamma en condición de presiones efectivas. Como mínimo, coeficiente de permeabilidad en caso que haya algún flujo, y esencialmente, y también algunas condiciones de rigidez del terreno, módulo de elasticidad o también un coeficiente de balasto correspondiente para algunas modelaciones. Pero en esencia, y uno de los factores que más definen o más son determinantes en los análisis de estabilidad, es el tema de la cohesión. Como es justamente el que se desarrolla a lo largo de la superficie de falla, es muy determinante. Muchas gracias. La siguiente pregunta de César es si existe normativa chilena para el diseño de estos muros. Se está desarrollando una, de hecho no sé si lo alcancé a mencionar con más detalle, pero hacia el final creo que lo dejé. Se está generando un anexo H de normas justamente con condiciones o recomendaciones para el dimensionamiento del soil nailing. Uno de mis colegas, mi jefa de hecho, ha estado ahí en revisión de esa normativa. Para entregar, digamos, unos lineamientos base y apoyar a que todos pues caminemos de la misma manera en el diseño de estos sistemas. Siguiente pregunta, que ¿cuáles son los factores de seguridad mínimo en condición sísmica y estática? Bueno, eso por lo menos, o sea, no puedo hablar de todos, pero al menos puedo recomendar lo que yo suelo considerar. También se hace diferencia en condición de estabilización temporal o permanente. Del orden de 1,1, 1,2 para el caso sísmico, es lo que al menos
solemos nosotros considerar, y del orden de 1,35 a 1,5 en el caso estático, según condición temporal permanente para esa condición, de ese orden al menos para las fallas globales del sistema, todos los sistemas de falla. Otra cosa son los factores de seguridad para el perno como elemento estructural o para el elemento, la fricción suelo-lechada, y otra de los elementos que también tienen incorporación de factor de seguridad. Por último, César también pregunta, ¿qué ocurre con el subsuelo de los edificios colindantes? ¿Hay alguna exigencia con respecto a eso? En términos legales, ¿será? Me imagino que sí, porque como está preguntando sobre factores de seguridad mínimos y cosas así, me imagino que tendrá que ver con temas legales. O sea, hasta donde entiendo, las personas no son dueñas, digamos, desde un punto de profundidad hacia abajo, no son dueñas de ese terreno, pero siempre que se va a pasar, digamos, con algún perno hacia el terreno vecino, es tema en algunas obras, en muchos casos se desea evitarlo, por lo tanto los edificios se corren un poco del linde para evitar que estos elementos pasen a un terreno vecino. Ahora, si es así, se verifica que no haya un subterráneo, que no hayan estructuras subterráneas como alcantarillado o ductos de algún tipo para justamente no dañar o no afectar esas estructuras vecinas. Y además, cuando se inician las obras, se suele hacer un monitoreo del sector, fotografiar y ver en qué condición se encuentra inicialmente, antes de iniciar las obras, valga la redundancia, antes de iniciar las obras, para verificar en el tiempo que no se haya producido ningún daño. Por lo mismo, es que si sabemos que tenemos estructuras delicadas, los diseños también se ven condicionados y podemos incluso considerar una viga con un anclaje o algún elemento activo que justamente nos ayude a disminuir los niveles de deformación si es que eso es necesario. Muchas gracias por las respuestas. Espero haber respondido bien. No, como no tengo directamente la interacción con quienes consultaron, no sé si respondí adecuadamente a sus preguntas, pero espero que así haya sido. Hay algunos que igual se están repitiendo con las preguntas que hizo, así que yo creo que ahí van a querer alguna complementación. En eso tenemos algunas series de preguntas. Primero, Diego Cordero, que manda saludos desde Costa Rica. Y su pregunta es si es viable utilizar este sistema en ambientes geológicos afectados por alteración hidrotermal. Tendría que conocer más antecedentes es muy específica la pregunta como para responder así directamente. Tendría que conocer un poco más antecedentes sobre ese proyecto en particular, o sea, de qué manera se está viendo afectado el terreno o de qué manera, cómo se modificaron las condiciones geológicas, topográficas, etcétera, o parámetros del terreno para saber si fuera aplicable o no. Muchas gracias. También tenemos una pregunta de César Antonio Caño, que dice si los pernos deben tener alguna característica especial. Por ejemplo, si es que deben tener resalte o algo similar. Pueden utilizarse incluso hasta barras lisas, pero el tema de los resaltes puede ayudar a que se genere pues mayor fricción en la interfaz con la lechada. Ahora bien, es la interfaz suelo-lechada la que genera la mayor fricción, por lo tanto allí no estaría el perno, sino que este resalte, estos elementos ayudarían a que el enganche y se ancle mejor a la lechada. Digamos que el elemento perno-lechada actúe como un todo, en ese sentido. Sí, se entiende perfecto. Otra condición que sí cabe, disculpa que te interrumpa, no, es quizás también en términos de la deformación del perno, que no sea muy flexible. En ese sentido sí también hay que tomarlo en cuenta. Que no sean también, que no sean muy frágiles también, que permitan algún nivel de deformación, si no, pues el sistema no funcionaría. Tenemos otra pregunta de Felipe DB, que dice, ¿cada cuántos pernos se deberían hacer pruebas de tracción o arranque a los pernos instalados? O sea, es que el acero del perno, digamos, los pernos mismos ya tienen que venir con su certificación. Otra cosa sería, quizás, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, otra cosa sería la verificación, digamos, de la interfaz de suelo lechado, o sea, tomar uno de los pernos de la obra, ya inyectados en las condiciones actuales de terreno, y traccionarlos para ver cómo se comporta esta zona de interfaz para evaluar si es que esa capacidad suelo lechada está siendo bien considerada, si estamos con valores adecuados, si estamos con valores conservadores, y en ese caso, si es que tenemos suficiente información, se pudiera ajustar el valor de la capacidad para optimizar el diseño, si es que tenemos suficiente información en orden. Si no, pues se utilizan correlaciones para obtener esas resistencias en la interfaz.
Pero esto una vez ya se están instalando todas, disculpe Patricia, o es algo similar a lo que hacemos, por ejemplo, con pilote, que hacemos pruebas de carga antes de... Se pudiera hacer. Se pudiera hacer. Eso depende, claro, del cliente, de las distintas condiciones de obra. Si es que, por ejemplo, desea hacer alguna prueba previa para ajustar los diseños, o bien durante la obra si es que se hace alguno de ellos y permite, pero eso ya no permite ajustar los diseños y lo que se ejecutó, sino que simplemente permitiría ajustar lo que viene, digamos, las siguientes filas de pernos en función de las condiciones de terreno. Ahora, adicional a eso, aún así a veces acaba ocurriendo, porque por distintas condiciones de terreno podemos encontrar que, pues, como la mecánica de suelo, como la geotecnia es tan bonita y variada, no podemos asegurar que los estratos son perfectamente horizontales, ni que son en todos los puntos estamos exactamente igual, por lo tanto pudiera, como perfiles, por ejemplo, como en el Mavicillo, no podemos predecir tan exactamente dónde nos vamos a encontrar con la roca fracturada y dónde acaba ya siendo, ya considerándose como una arena limosa. Por ahí, si acabamos en una interfaz entre uno y otro, se puede hacer como una especie de bacanálisis, dar una vuelta si es que la condición de terreno se encontró mejor a la que teníamos. Y ahí se puede ir haciendo un ajuste y por eso es que la interfaz o la interacción con obra y oficina técnica es súper importante en estas etapas. Muchas gracias por la respuesta, Patricia. Tenemos una ¿Puedo pregunta. hacer? ¿Sí? Profe, si quiere hacer una pregunta, dele nomás. Patricia, ¿cuáles han sido los lugares más desafiantes de Chile en los cuales has desarrollado este tipo de soluciones? Pues que en realidad como este tipo de solución no se aplica a todo tipo de suelo, los suelos que son más complejos, por ejemplo, pensando tú y yo hacia el sur, tenemos unos suelos medio difíciles, digamos, en esos suelos al menos yo no he visto aplicar esta técnica porque bueno, son suelos medio finitos, limos, arcillas, arenas con fino, que tienen esta consistencia muy blanda, por lo tanto es difícil hacer un corte de terreno y estabilizarla. Por lo tanto, en ese sentido, creo que el mayor desafío que he visto pudiera ser cuando se realizan proyectos de refuerzo. Digamos, hubo algún problema, cualquier situación de terreno que requirió un refuerzo o una estructura preexistente que se requiriera reforzar, o bien situaciones como este proyecto que me pareció muy bonito, pero no desafiante por el terreno, sino que desafiante por la geometría, por la arquitectura, por el nivel, por la altura que había que contener, que era muy grande. En ese sentido, era muy grande y el edificio habría quedado totalmente descompensado, por lo tanto era muy importante la evaluación y el largo de los pernos y todo eso es una de las condiciones desafiantes. Y otra quizás podría ser cuando esta técnica se aplica quizás en unión con otras. Por ejemplo, que hayamos hecho pilas y las pilas encuentran la roca, entonces tenemos que aplicar una técnica abajo para bajar desde las pilas a la roca, digamos, y entonces aplicamos técnicas mixtas para completar la excavación que se requiere. Y ahí es bastante, diría, desafiante. No sé, profe, si tiene alguna otra consulta. Buenísimo. ¿Habrá más preguntas? Quizá, Gustavo. Y hay unas 4, más o menos 4 o 5 de Facebook Live y veo 2 del chat. Uy. No sé cuándo andamos de tiempo, quizás. Elijamos para no tomarle mucho tiempo a la profesora, elijamos 5 de esas. Elijamos 5 preguntas. Ya, bueno, hay una que Qué se miedo, repite ojalá igual. sepa responder. Hay una que se repite igual que pregunta si es necesario en todos los casos emplear Shotcrete. En general, sí. O sea, es para poder completar el sistema. Puede que no sea un shotcrete de gran espesor, pero en la mayoría de los casos se utiliza. Ahora, en algunos casos, pero no se llama propiamente tal un soy Neville, sino que sería un refuerzo de roca, no se aplica con shotcrete, sería pernos y malla cuando se hacen refuerzos de taludes de roca. Pero no es necesariamente la misma técnica que en este caso que estamos utilizando justamente para contener el suelo en su conjunto, de manera que este shotcrete actúe como una losa que traspasa de formación en fuerza.
Por lo tanto, en ese sentido, sí se requiere algún elemento que actúe de esa forma. Puede ser algún otro tipo de malla, pero sí se requiere algún elemento que traspase. Podría ser una malla de otras características, o bien un shotcut de menor espesor, o una malla simple también. Bueno, tenemos una pregunta igual del chat de Zoom. Es Diana, que primero manda un saludo y una muy interesante presentación. Y su pregunta es sobre qué consideraciones se deberían tener para hacer el diseño de un muro en un pozo de forma radial a las paredes, y me imagino que ahí pregunta cómo se diseñan los empujes para este caso. Un pozo Tratando de radial. hacerme la idea de un pozo. O ¿se referirá a un pozo en profundidad? Porque voy a suponer que se trata quizás de un pozo grande, porque si fuera un pozo pequeño no tendríamos condición de ejecución viable. Si fuera un pozo muy pequeño, tiene que ser un pozo de dimensiones grandes, quizás, por ejemplo, pensando en estas ventilaciones enormes del metro, una cosa como eso quizás se refiere. En ese caso, claro, si es suficientemente amplio, podemos aún mantener las teorías de empuje, porque, digamos, como a tramo recto generar la curvatura, y en ese caso todavía podría ser válido. Ahora, algo se va perdiendo y algo se va ajustando justamente por la condición curva, por lo tanto el sistema en sí va apoyándose un poco. Eso nos llevaría a una condición algo más favorable. Claro, ahí hace referencia a lo que ya vendría siendo un shaft. Yo creo que a eso, se me ocurre que a eso se referiría, porque en sí la técnica obedece a más o menos la misma condición, solo que, claro, tendríamos, para poder considerar de mejor forma, más en particular o más en detalle, más afinado, tendríamos que modelar la condición curva, pero tridimensionalmente, porque de cualquier otra manera, cualquier modelo plano no va a ser capaz de rescatar el apoyo, digamos, de la cercanía del fin de la excavación. Un modelo plano representa un corte de talud que es infinito hacia atrás y hacia adelante. Entonces, un diseño de eso sería conservador por sobre lo que un diseño de chat requeriría. Muchas gracias, profesor. Para terminar con las preguntas de Zoom, Wilson Ricardo pregunta, bueno, dice, buenas tardes, ¿y qué tan importante es la instrumentación para este tipo de estabilizaciones? ¿Qué tan importante es la instrumentación? Disculpa. Sí, la instrumentación para este tipo de estabilizaciones. Pues mira, de hecho, en particular en esa obra que mostré hoy, se incorporaron algunos puntos de monitoreo justamente no era el miedo, pero era la precaución de ir verificando qué estructuras vecinas, que justamente se veía ahí como la casita de app, digamos, como con un cuarto alrededor, que esa casa, que esa estructura se estuviera manteniendo bien, y justamente ha sido así. O sea, sabemos que casi todo sistema de contención, de estabilización, es flexible, casi por definición requiere un pequeño nivel de deformación para activar los pernos. La única forma de no hacerlo es colocar anclajes, que vendría ya con un pretensado. Pero incluso así, cualquier sistema de estabilización, sean pilas, sean pilotes, sea lo que sea, necesita va a tener algo de deformación. Si no lo hacemos así, nos va a quedar un búnker, porque los empujes pasarían, digamos, no se considera el activo propiamente tal, pero caminaríamos hacia el reposo, y el reposo es muchísimo mayor. Entonces, en ese sentido, todo sistema tiene algo de deformación, y lo importante es que el nivel de deformación sea controlado. O sea, esto no siga creciendo en el tiempo, sino que el pequeño nivel de deformación se estabilice y no alcance a afectar a las estructuras vecinas. En ese sentido, el monitoreo es bastante importante, y principalmente en obras de gran envergadura, me refiero a grandes alturas o con estructuras vecinas cercanas que pudieran verse afectadas. Y se aplica, se ofrece incluso como parte del diseño, parte de las especificaciones técnicas. Incluso a veces colocamos nosotros que se requiere o se solicita o se recomienda incorporar monitoreo posterior durante y después de la obra. Yo creo que esta vendría siendo la última pregunta del Facebook Live, que la realiza René Jorquera, y dice así: en algunos criterios de diseño se castiga la cohesión respecto a la indicada por el geotécnico. ¿En este tipo de diseño se toma algún factor de seguridad adicional o de reducción de la cohesión? Pues en realidad se revisan los antecedentes para cada proyecto en función de las características que se observan en terreno, y en general o se utilizan los parámetros que el geotécnico ha recomendado para esa evaluación,
y si se consideran demasiado altos, se vuelve a consultar, digamos, en ese caso. Se vuelve a consultar si que realmente son esos, si que se midieron de alguna manera, no con el objetivo de cuestionar, sino que simplemente saber la percepción. ¿No? A veces los informes no son capaces de traspasar toda la percepción del otro profesional que hizo la exploración. Pero en general no es que se castigue la cohesión, sino que se controla a través de los factores de seguridad que se aplican a los distintos ítems o las distintas partes de la evaluación del proyecto. Muchas gracias. El castigar o el disminuir la cohesión, al menos yo lo recuerdo, si hacemos un análisis de elementos finitos, pero no es necesariamente castigar, sino que se disminuye para llegar al concepto equivalente de factor de seguridad, que si bien no podemos llamarle así, sería como un factor asociado al nivel de seguridad, pero eso no necesariamente implicaría castigar la cohesión, porque si fuera así también ocurre con la fricción, se hace con ambos. Exactamente. Yo quería hacer una pregunta quizá, no sé Miedo. si era sobre respecto al diseño en sí. No me quedó bien claro si nosotros estábamos utilizando diseño por tensión admisible o en base a desempeño. Y como varias normativas estaban aplicando, o sea, en búsqueda de cómo empezar a trabajar en el performance design, quería saber como si este tipo de soluciones también se iba a adaptar a eso, ¿o no? Pues el concepto, entiendo, del diseño por desempeño más tiene que ver con deformación. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué sucede? El caso de análisis por equilibrio límite, cómo se considera justamente, digamos, trabajar sobre la línea de rotura de Mont-Coulomb, no incorpora la deformación, o sea, la deformación no es un factor dentro de este proceso, lo cual no significa que pueda hacer cualquier deformación, porque nosotros no estamos imponiendo la condición del equilibrio límite a la rotura, sino que estamos trabajando para quedar en una condición superior de seguridad por sobre ella, pero es importante saber que cuando hacemos análisis de equilibrio límite, nosotros no estamos diciendo algo sobre el nivel de deformación. Por ello el tema del monitoreo es importante y también el control de los factores de seguridad, porque de manera indirecta estamos controlando que el sistema no llegue a un nivel de deformación descontrolada, que tenga un nivel pequeño de deformación. La única manera de hacer un análisis de desempeño, tratando de pensar en lo que tú me comentas, que tendría que ser con un análisis de elementos finitos donde pudiéramos incorporar constitutivas e incorporar análisis de deformación asociado o bien el monitoreo. Lo que también pudiera pasar es que los elementos de acero o de hormigón pudieran tener algún acercamiento a eso. Ahora, como estamos en esta interfaz, acaba haciendo también el diseño de fundaciones, por ejemplo, así como el Soinel, también mirado por tensiones admisibles, donde se nos genera como quiebre entre que del edificio hacia arriba es por una condición y nosotros vamos por tensiones admisibles. Allí es donde todavía tenemos que ir encuadrando uno con el otro. Disculpa, Patricia, en ese escenario, por ejemplo, no sé si le ha pasado, pero si algún proyecto se llegara a tener deformaciones por sobre las esperadas, ¿cómo se puede corregir? Si es que llegara a ocurrir, bueno, eso se va viendo durante el mismo proceso. La idea es ir monitoreando durante el proceso. Si así ocurriera, se pueden tomar medidas, se puede adicionar una línea de anclaje, se puede adicionar o reforzar el sistema de manera que las deformaciones se hayan controlado antes de continuar en la obra. Muchas gracias. Espero que haya quedado más Yo claro creo y que lo haya entusiasmado con el Soinel. Sí, totalmente. Me parece que hemos tenido una sesión espectacular de salud, en este caso, de excavaciones. ¿Me escuchan? Se me escucha, parece un poquito. Sí, con un desfase y un poquito cortado. He perdido la. Ya. Estaba diciendo que me parece que bastante bien después de una excelente presentación y una ronda de preguntas también muy buena. Me pregunto si habrá alguna para cerrar este excelente seminario.
invitando a los muchachos a entusiasmarse por este tipo de actividades, este tipo de soluciones para la ingeniería geotécnica. Por mi parte, digamos, como se cortó un poco, no sé si he entendido bien. ¿Te refieres a quizás dar unas palabras, unos comentarios finales para cerrar por mi parte? Exacto. Bueno, Aún mayor motivación para... Bueno, no sé si está terminando de decir algo aún. Bueno, como ya habrán visto, yo soy un amante de la mecánica de suelos, de la mecánica de rocas. Me gusta mucho esta área. El soil nailing es una de mis técnicas quizás favoritas de análisis. Tengo bastante afinidad con él. Pero en general lo que quisiera traspasar a ustedes es que se incorporen al área, que abran sus opciones, porque quizás no solo existe esta técnica y esta técnica, sino que existen algunas técnicas mixtas, intermedias, se van creando, otras siendo mejoradas. Entonces la idea es que vayamos aprendiendo todos en conjunto, que se entusiasmen, que busquen, que revisen, que estudien y que propongan también ideas y de diseño que puedan mezclar, que al menos a mí me gusta mucho, la parte de geotecnia con la parte de diseño estructural, que acaba siendo una de las cosas más bonitas que ocurre, por lo menos en estos sistemas de estabilización. Unimos hormigón armado, unimos acero, unimos geotecnia, y esa interfaz es muy linda, muy emocionante, y espero que en el futuro muy próximo se nos unan y propongan nuevas técnicas, nuevas formas de evaluar. No todo está dicho, en geotecnia vale de más está decir que no todo está dicho, seguimos aprendiendo, a veces usando teorías de los años 50 y todavía siguen siendo válidas, pero hay mucho que aprender, así que anímense, entusiasmense y nos vemos pronto. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Rodríguez. Hemos tenido un tremendo evento, mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Gracias por transmitirnos su experiencia. Ha sido sumamente enriquecedor. Y espero que para todas las personas que estuvieron presenciando esta charla de la profesora Rodríguez también haya sido una muy gratificante experiencia. Quedamos siempre atentos a sus comentarios de cómo ir mejorando las cosas. Especialmente yo tengo que mejorar mi internet. Así que les agradezco por la presencia. Muchas gracias a todos y nos vemos prontamente. Nos despedimos en nombre de todos quienes formamos el grupo de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en representación de sus profesores y también de sus alumnos. Así que muchas gracias a todos. Mañana celebramos nuestros 178 años, ¿ya? Y va a ser un día de mucha celebración mañana. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos a inicios de diciembre con la charla en diseño sísmico de túneles del profesor Antonio Bobet de Estados Unidos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos prontamente. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Estén muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.